Bienvenidos nuevamente, amigos, hermanos, estudiantes, a otro estudio de la palabra de Dios. Hoy en día nos vamos a embarcar en una serie de estudios en detalle acerca de los primeros 6 capítulos del libro de Génesis. Creo que es de gran importancia que nos concentremos en los primeros capítulos para entender el principio, el comienzo de todo, ¿me entiendes? Porque si no entendemos el principio, no vamos a entender lo que Cristo nos dijo, especialmente en esa segunda parábola explicada. El libro de Génesis en verdad se debería de estudiar junto con el libro del Apocalipsis, pues uno es el principio y el otro es la terminación de esta edad presente en la cual nosotros vivimos. En verdad no existe ninguna controversia entre lo que dicen los científicos de hoy en día acerca de que este planeta es millones y millones de años de edad, ¿verdad? La edad presente, la cual vivimos, en verdad solo abarca de aproximadamente 6,000 a casi 7,000 años la historia de la humanidad. No estamos hablando de cielos y tierras diferentes, estamos hablando de edades diferentes, ¿me entiendes? Por tanto, no existe ninguna controversia en lo que dicen los científicos acerca de las edades de los dinosaurios, las edades anteriores antes de Adán, antes de este libro de Génesis, ¿verdad? Y lo que dice la palabra de Dios. En verdad, los dos dicen lo mismo. Lo que pasa es que no existen verdaderos estudiantes y eruditos de la palabra de Dios que se hayan tomado la molestia de investigar en detalle lo que Dios nos ha dicho acerca de esta tierra, de estas edades. En estas lecciones vamos a contestar muchas preguntas que se tiene la gente, ¿verdad? Primero, ¿cuándo se creó el planeta? La verdad que no dice. Sabemos que es millones y millones y millones de años en el pasado, ¿verdad? En estos primeros 6 capítulos vamos a estudiar acerca de qué sucedió con esa edad que entonces existió, como nos dice Pedro en esa segunda epístola de Pedro, capítulo 3, donde él menciona 3 edades globales, 3 edades mundiales de este planeta. La edad que entonces existió, la edad en la cual estamos y la edad eterna que viene. Son 3 edades que están bien descritas y bien marcadas en estos capítulos de Génesis. Vamos a estudiar esa recreación, podemos decir, en los días, que en verdad no es un día de 24 horas, sino que en el hebreo se nos dice periodos de tiempo, ¿verdad? Vamos a estudiar también acerca de la creación del hombre y la mujer en este capítulo primero, en el día 6º, separado, ¿verdad?, de la creación de Adán en el día 8º. Vamos a averiguar qué pasó, qué sucedió en ese jardín de Edén, la creación de Adán independiente y primero, y después Eva, mucho tiempo después. ¿Qué sucedió en ese jardín de Edén? Vamos a indagar bien acerca de Caín y Abel, ¿verdad? Esos 2 hijos, ¿por qué uno era tan malvado y por qué otro era tan bueno? ¿Verdad? ¿Por qué existen las genealogías separadas tanto de Caín como de Adán, una en el capítulo 4 y otra en el capítulo 5? ¿Verdad? O sea, preguntas e incógnitas que tiene la humanidad y el estudiante y la gente que va a la iglesia. ¿Con quién se casó Caín? ¿Verdad? ¿Quiénes estaban en la tierra de Nod? ¿Qué es esto de la tierra de Nod? ¿Me entiendes? O sea, todo está escrito aquí. Lo que pasa es que no hemos estudiado suficiente como para entender lo que Dios nos dice en esta su palabra, que tanto se necesita indagar y estudiar para comprender su plan. Vamos a concluir con el capítulo 6 de Génesis. Como vemos que esos, entre comillas, hijos de Dios, los ángeles caídos, se tomaron a las mujeres y las preñaron, las embarazamos, podemos decir, y salieron gigantes. ¿Qué es eso? ¿Me entiendes?
¿verdad? O sea, no te pierdas ninguna de estas lecciones porque cada una va a estar bien interesante. Entonces, con esos pensamientos, y vamos a darle una lección hoy en día, diremos la creación de Dios del planeta perfecta. Abren sus Biblias entonces a este libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, con la ayuda del Espíritu Santo y Dios Todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, le pedimos que nos guíe en este estudio para que juntos podamos indagar lo que Él nos está diciendo en su palabra escrita para tu beneficio, para tu edificación, para que tú sepas lo que está escrito. Con esos pensamientos entonces le pedimos al Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, desciende sobre nosotros y ayúdanos con este estudio. Capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Hermanos, no se nos dice cuándo, se nos da una indicación, ¿verdad?, de cómo fue creada este planeta, cómo fue creados los cielos, ¿me entiendes? Se nos da, como podemos decir, una visión así a grandes rasgos de cómo sucedió esto, ¿verdad? Aquí la palabra Dios en verdad viene del hebreo Elohim, Yahvé Elohim, o sea, Dios en su capacidad de creador. La palabra Génesis viene de la palabra hebrea Bereshit. Bereshit quiere decir origen o principio. Hermanos, tenemos que entender algo. Dios no hace nada de una manera caótica, ¿verdad? Cuando Él crea algo, Él lo crea perfecto, ¿me entiendes? O sea que en el versículo 1 al versículo 2 existe un periodo de tiempo inmenso, ¿me entiendes? En el versículo 2 se dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Hermanos, Dios no creó una tierra desordenada y vacía. No es que estaba. En el español aquí esta palabra estaba, ¿verdad? En verdad no quiere decir que la tierra estaba así originalmente, sino que se volvió desordenada y vacía. Tohu en el hebreo, ya vamos a llegar ahí. Hoy en día nos vamos a concentrar en la creación perfecta de Dios. Con esos pensamientos entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. ¿Dónde podemos encontrar entonces acerca de esta creación? En la lección anterior, aquellos que estudiaron conmigo, el 3 capítulo de Proverbios, el Señor nos describe que Él hizo todo, este planeta, esta Eretz, ¿verdad?, esta tierra firme, ¿verdad?, y todo lo que se encuentra en ella de una manera perfecta, como la vemos hoy en día. Todos lo natural, los ciclos naturales de este planeta son perfectos. Así los hizo Él, ¿me entiende? El ciclo de la lluvia, el agua que existe en el planeta es la misma agua que existía entonces. No se ha creado nueva agua. Proverbios, capítulo 3, versículo 19, y leo. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Si tú tienes un diccionario de estos hebreos o griegos, te sería bien indagar estas palabras fundó, ¿verdad?, y afirmó. O sea que con sabiduría e inteligencia se concentró Él, primero en los cielos y en la tierra, ¿me entiendes? Con su ciencia los abismos fueron divididos. ¿Los abismos de dónde? Vamos a llegar a los abismos de los océanos, ¿verdad? Que son abismos mucho más profundos que las alturas de las montañas, que el hombre no ha podido descubrir ni explorar. Y fueron divididos
y destilan rocío los cielos. Escucha atentamente porque esta nos da una clave en ese Proverbios 3, de que fue con sabiduría y con inteligencia que Dios formó este planeta. En este mismo libro de Proverbios, pasen conmigo rápidamente al capítulo 8 de Proverbios, donde la misma sabiduría nos habla acerca de cómo Dios, escúchame bien, creó el planeta en perfección. Y te digo algo, ¿sabes qué? Todos estábamos ahí, los hijos de Dios, en ese momento, cuando no existía la dimensión terrenal, la dimensión material, podemos decir. Nosotros los hijos de Dios existíamos con el Padre en esa dimensión espiritual, ¿me entiendes? De tal manera que en ese entonces, en esa primera edad, escúchame bien, los seres espirituales, las almas, tú, yo y todos los seres humanos habitábamos con Él en amor, paz, tranquilidad, en ese reino perfecto de Dios, ¿me entiendes? En este momento, aquí en Proverbios 8, Él crea junto con nosotros, hablando la sabiduría, sí, pero te pregunto yo a ti, ¿tienes tú sabiduría para entender lo que Dios Padre con su sabiduría e inteligencia hizo en aquel entonces? Escucha entonces lo que dice sabiduría, lo que dice Dios acerca de la creación original. Capítulo 8, versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. ¿Cuáles obras? Las obras de la creación de este planeta. ¿Me entiendes? Eternamente tuve el principado desde el principio, dice la sabiduría. O sea que tuvo toda la capacidad con Dios de crearnos, ¿me entiendes? De crear aquí este planeta. Escuchemos. Antes de la tierra, o sea, antes de que se fuera fundada este planeta, fui engendrada. Hermano, ¿dónde habita la sabiduría? La sabiduría habita con Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿eres tú suficientemente sabio, verdad? Como Salomón, para pedir sabiduría, para poder entender qué era lo que hacíamos, qué era lo que hacía el Padre en ese entonces, antes de esa edad que entonces existió, antes de que se fundara este planeta? Hermanos, ahí estabas tú con Él, disfrutando de la sabiduría. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, o sea, antes de que se fundaran los océanos de este planeta y el firmamento también con agua. Antes que los montes fuesen formados, ¿me entiendes? Existía sabiduría para crear los montes y las aguas. Antes de los collados ya había sido yo engendrada. La sabiduría pensando cómo se iban a formar las aguas, los montes, las montañas, los collados. También estabas tú ahí. Sí, me han corregido. Y una persona me dice, pero ahí quien está hablando es sabiduría. Y te pregunto yo, ¿tienes tú la sabiduría para reconocer que ahí estábamos? No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. ¿Me entiendes? Existíamos ya ahí. Si yo te pregunto yo a ti, ¿qué edad tiene tu alma? Hermanos, tú no fuiste creado cuando fuiste concebido. Tú no fuiste creado cuando naciste en esta dimensión material.
corporal. Tú fuiste creado o creada como hijo o hija de Dios antes de que se fundara este planeta. Escuchemos. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. ¿Los cielos de dónde? De esta dimensión, de este espacio. Los científicos hoy en día dicen que existen los hoyos negros que unen dimensiones de una a otra, de un universo a otro, ¿me entiendes? ¿Verdad? Él formaba esta dimensión, este cielo, cuando ya habían muchos, ¿me entiendes? Que ya estaban creados, ¿verdad? Pero esta se creó en ese entonces. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ¿verdad? Cuando afirmaba los cielos arriba, lo que vemos hoy en día, la capacidad que tenemos de ver con este ojo material, con este ojo corporal, de esta dimensión, ¿verdad? De materia, ¿me entiendes? Cuando él formaba eso, ahí estábamos. Cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, cuando él estaba formando al mar y le daba la orden al mar de que hasta ahí iba a llegar, ¿me entiendes tú? En la creación original perfecta que hizo él. No esta edad de la que te estoy hablando. Te estoy hablando de la edad que existía antes, la edad de los dinosaurios, antes de eso, ¿me entiendes? Antes de las civilizaciones de Nazca, de Perú, antes, ¿me entiendes?, de la Esfinge de Egipto, antes de todas esas civilizaciones que son más viejas que 6,000 años, ¿me entiendes? No existe, antes que Atlantis, podemos decir, o de Lemuria, o de Gaia, ¿me entiendes? Antes que se separaran los platos tectónicos, ahí estábamos fundando la primera edad que existió. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, o sea que él les dijo: aguas, hasta aquí llegarán, y hasta ahí llegan, ¿me entiendes? Las costas continúan de la misma manera, los platos tectónicos continúan de la misma manera. Si mira tú, las Américas prácticamente se pueden unir y caben perfectamente con África y Europa, ¿me entiendes? La creencia y la teoría de que en un tiempo esto estaba juntos, ¿verdad? Y existía un continente, supercontinente, Gaia, esa teoría, y después se separaron esos platos tectónicos. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, esta quiere decir la fundación donde está la tierra. ¿Cómo flota el planeta?, te pregunto. Ya vamos a llegar ahí. Con él estaba yo ordenándolo todo, dice Sabiduría. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Escucha atentamente. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. O sea que había una parte, escúchame bien, que era parte habitable. ¿Habitable de qué? De seres, ¿me entiendes? De animales, de dinosaurios. Escucha, para terminar aquí en esta parte. Y mis delicias, las delicias de la sabiduría, son con los hijos de los hombres, ¿me entiendes? O sea que se deleitaba la sabiduría con los hijos. Hoy en día nos llamamos hijos de los hombres, ¿me entendés? En ese entonces nos llamábamos hijos de Dios, ¿verdad?
que caímos en desgracia, hubo una rebelión ahí. Vamos a llegar, esa va a ser la segunda lección acerca de estas series. ¿Me entiendes? Acuérdate que Dios hizo, ¿verdad?, parte habitable de este planeta. Se regocijó en la parte habitable de su tierra. Como hoy en día existen partes habitables y partes que no son habitables. De la misma manera en ese entonces. ¿Me entiendes? Dios no creó nada desordenada y sin forma. Lo creó perfecto. ¿Me entiendes? Isaías capítulo 45. Pasemos rápidamente a Isaías capítulo 45 para ver un poco más cómo creó el Padre este planeta. ¿Me entiendes? Remuévete tú esas corazas que no te dejan ver más allá de lo que dice el ser humano. ¿Me entiendes? La palabra de Dios nos da información detallada y mucho más extensa de cosas que sucedieron antes de Génesis. ¿Me entiendes tú? Génesis, podemos decir, es la regeneración del mundo que entonces se destruyó. ¿Me entiendes? Isaías capítulo 45 versículo 18. Porque así dijo Jehová Elohim, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Acuérdate de esta palabra, toho, porque es la misma palabra que se utiliza en el versículo 2 de Génesis. No la creó desordenada y sin forma, ¿me entiendes? Aquí Isaías nos está diciendo que la creación original se creó perfecta. Tenemos que establecer eso en nuestras mentes para abrirnos las mentes al conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que estoy haciendo contigo, ilustrándote cosas que están aquí, que te muestran a ti que hubo una edad anterior, que Dios no crea nada en caos, ni en vano, ni desordenada. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Dice, yo soy Jehová y no hay otro. Versículo 19, Isaías 45. Dice, yo no hablé en secreto. Para aquellos de ustedes que quieren estudiar, que quieren saber, en verdad no existen secretos en la palabra de Dios. Todo está revelado, todo está dicho, todo se nos ha dicho. ¿Me entiendes? Si tú quieres saber, las respuestas están aquí. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Nunca le dijo a la descendencia de Jacob. Es más, les dice, búsquenme y me encontrarán. Que tu prioridad sea la búsqueda del reino de Dios y todo se te dará dado, como dice Cristo en Mateo 6. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Te pregunto yo a ti, hermano, ¿quieres tú saber? ¿Quieres tú saber los secretos de la palabra de Dios? ¿Quieres tú entender qué fue lo que sucedió en aquel entonces? ¿Cómo creó la sabiduría junto con los hijos de Dios? Creamos el planeta. Teoría solamente, esto es mi opinión personal. Mi teoría es que estábamos juntos, todos contribuyendo en esa construcción, en esa formación del planeta original. ¿Me entiendes? Tú contribuías con algo y se hacía. Pasemos. Job capítulo 38. Escucha lo que le dice Dios a este ser humano. Le ilustra como diciendo, Job, escúchame. ¿Quieres saber? De la misma manera como Él nos dice hoy en día. Queremos saber, queremos entender, queremos conocer
lo que sucedió entonces. Capítulo 38, versículo 1 leo. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, escucha, ¿quién es ese que oscurece el consejo? O sea, que lo llena de tinieblas, ¿verdad? Que no sabe de lo que está hablando. ¿Quiénes son hoy en día aquellos que esconden la palabra de Dios, consejo del sabio, con palabras sin sabiduría? La gente hoy en día, los reverendos y los líderes religiosos, hablan en ignorancia porque no se concentran en el estudio de la palabra de Dios. Ahora ciñe como varón tus lomos, o sea, apriétate la faja y actúa como hombre. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Escucha las preguntas de Dios que le va a hacer a Job, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hermanos, la palabra de Dios aquí nos lo ha dicho. ¿Me entiendes? La respuesta de Job hubiera sido: Padre, yo estaba contigo, tú me poseías en el principio en sabiduría, tú nos mostrabas cómo hacíamos el planeta. ¿Me entiendes? Por eso le pregunta el Padre. Hoy en día la mayoría no saben que ellos son espíritus ocupando cuerpos materiales, que esto es temporal, esto no dura. Lo que dura es tu alma, tu espíritu que viene de Dios. ¿Me entiendes? Directamente a este cuerpo, a ocupar espacio dentro de estas prisiones. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu misión? Te pregunto yo a ti. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Ves? La inteligencia del hombre no es la misma inteligencia que Dios. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel de medir? ¿Me entiendes? ¿Cómo trazó el círculo de la faz de los cielos? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Las bases de la tierra, ¿sobre qué están fundadas? ¿Cómo se soporta el planeta? ¿O quién puso su piedra angular? Sabemos que la piedra angular es Cristo. La pirámide nunca se terminó. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no ha llegado todavía a terminarla. Cuando alababan todas las estrellas del alba, escucha atentamente aquí, el Padre nos dice: ¿dónde estabas tú? ¿Qué prefieres tú? ¿Escuchar al Padre? ¿O escuchar a un fulano ignorante que te dice que tú eres solamente un cuerpo de carne, cuando tú estabas con Él formándolo todo? Las estrellas del alba eres tú. ¿Me entiendes? Hoy en día nosotros decimos: mira la estrella de Hollywood. Hermanos, tú eres la estrella. Cuando alababan todas las estrellas del alma y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿dónde estabas tú? Te pregunto yo a ti. Hermanos, los hijos de Dios con sabiduría nos regocijábamos con Él creando este planeta. Quítate las vendas de la cabeza y mira lo que el Padre te está diciendo. Ahí estabas tú, en alma y en espíritu, formándolo todo en perfección, no vacía y desordenada. ¿Me entiendes? ¿Quién encerró con puertas el mar? Sabemos que el Padre lo hizo con sabiduría, cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él, sobre esas madres, mi decreto, y le puse puertas
y cerrojo, o sea, puerta para que esos mares no se rebalsaran y llenaran la tierra. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. ¿Sabes qué? Las mismas palabras que nos dijo Él con sabiduría en Proverbios 8. Hermanos, no te pierdas las siguientes lecciones, porque te lo digo, en este versículo 2 en Génesis, Él no creó la tierra desordenada y vacía, ¿me entiendes? Sino que se volvió de esa manera. ¿Por qué? Por la destrucción que hizo Él, ¿me entiendes? ¿Por qué la destruyó? Nos vamos a adelantar un poquito y te voy a decir, por la rebelión de Satanás en contra de Dios en ese sistema de perfección que existía. ¿Tú no crees que tiene el mundo hoy en día? Satanás tiene el mundo aquí en su mano, mira. Lo tiene todo preparado para cuando Él venga en la forma de Cristo a engañar al mundo entero. Si no has escuchado esto, no te preocupes. No te pierdas la siguiente lección que vamos a leer y estudiar acerca de la destrucción del mundo que entonces existió por la rebelión de Satanás. Gracias por escuchar, amigos. Dios te bendiga siempre y acuérdate que Cristo es la palabra viviente. Dios te bendiga.